Aparición Diversa Networks presenta una producción para Canal G.tv. Programación diversa con sentido humano. Televisión Diversa Networks presenta análisis, crítica, comentario, investigación, opinión. A fondo, conducido por Eduardo Franco. Todos los miércoles, ¿dónde más? En Canal G.tv. Programación diversa con sentido humano. A fondo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. 8 de la noche con 10 minutos en la Ciudad de México, transmitiendo directamente en vivo para todo el mundo a través de Canal G.tv, a través de Canal G.es y obviamente a través de gloschile.cl. Qué bueno que están con nosotros hoy, justamente, que es ya 30 de noviembre de 2011, a punto de terminar, a un mes de terminar este año que ha estado lleno de cosas interesantes y sobre todo a unas horas de conmemorar 30 años de la aparición de este virus que ha conmocionado al mundo y a todos los humanos. No importa tu clase social, no importa de dónde vengas, no importa tu raza, no importa si eres hombre o mujer, o que te guste o que no te guste. Este virus ha transformado la vida del planeta. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bien interesante, así que no se lo pueden perder. Empezaremos con una cosa bien bonita que se suscitó ayer en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, y fue la Noche de las Publivívoras. Además, esta noche, como lo prometió en el programa anterior, bueno, 2 programas anteriores, está el maestro, el doctor, el investigador, el artista, el creador, el activista Javier Lizárraga. Así que no te vayas, no te muevas, vamos a empezar esto con mucha buena vibra, con mucha pila. Y acuérdense que esta noche está el moño rojo humano ahí en el Ángel de la Independencia, así que si ustedes se quieren lanzar después de este programa, pues allá los esperamos. Y no olvides también que viene la Pride Runners, que muchos de nosotros vamos a participar ahí y algunos otros estaremos observando. Es este día 3, así que no te lo puedes perder. Vámonos rápidamente, le voy a pedir a mi productor Marquito que si me puede poner el primer video, y muchísimas gracias también en el vestuario al señor Eddie Parajón. No te vayas, no te muevas, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Yo soy Eduardo Franco y regreso. En los medios de comunicación se trabajan con muchos estereotipos y ya cuando nos vamos con situaciones como la familia, la cosa se complica. Siempre es mamá, papá, hijitos, perrito, y bueno, ¿dónde quedó la mamá soltera? ¿Dónde quedó el papá soltero? Las familias de 2 mamás, de 2 papás, el abuelo que está... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ya si nos vamos a lo muy específico, mujer igual a lavas, planchas, cuidas, y cuidas, y cuidas, y sigues cuidando, te quedas en el ámbito de lo privado. Hombre, el que provee, te quedas en el ámbito de lo público. Le estamos negando la posibilidad a la mujer de ascender a lo público y al hombre de entrar a lo privado. Y tal parece, pues, que esto es lo normal, ¿verdad, Nacho? Para presidente, mi querido Álvaro. Porque además, la realidad, como bien dice mi querido Álvaro, es otra cosa totalmente distinta. Para mí es un gran honor formar parte de esta primera edición de la Noche de las Publivívoras, porque le urgía a nuestro país un movimiento de esta naturaleza. Nos hace reflexionar sobre la publicidad que se hace y que consumimos en México, y obviamente estoy preocupado de qué pienso de los anuncios que estamos viendo en la televisión, escuchando en la radio, que son infames, que lo que están haciendo es distorsionar muchos de nuestros valores, nos están enseñando cosas súper enfermas, y si no actuamos ahora, jamás. Porque siempre que hablamos de televisión, en mi caso en concreto, sí, hablamos de los programas, pero ¿qué pasa con los anuncios? Que muchas veces ocupan, bueno, un altísimo porcentaje del tiempo en pantalla. No se vale, tenemos que actuar. No, o sea, para hacer publicidad no hay que tener opinión. Yo vengo a hacer publicidad y no opino. No, no es cierto.
eso, con enjundia, también por los que están allá repartidos. Ah, no son fantasmas, perdón. Para poder ir más allá de la denuncia de la misoginia o de las formas de discriminación que hay dentro de la publicidad de nuestro país, poder construir un diálogo que lleve el tema a poder erradicar formas de discriminación a través de la publicidad. Obviamente a la gente de la publicidad lo que le interesa pues, es la pachocha, pero por ejemplo yo, la campaña de Gandhi de las librerías, a partir de que la crearon, es buenísima y muy ingeniosa y es muy ácida, se venden más libros. Eso quiere decir que la calidad no tiene por qué estar peleada con el contenido y con lo que se le entrega finalmente a ustedes, que son no solo el público, sino los consumidores. Este momento de encuentro entre la sociedad, la ciudadanía, la publicidad y estos locos que estamos acá arriba, me parece fundamental para poder transformar o regenerar, aunque sea milimétricamente, aunque aparentemente no esté pasando nada, pero sí pasa, nuestra sociedad y la recuperación de nuestro tejido social. La intención es que a través de la reflexión, de la crítica, ustedes puedan darse cuenta de que les están mentando la madre todos los días a través de los medios de comunicación y de la publicidad, y de todas formas ustedes siguen comiéndose eso. Entonces, digamos, es un baile en conjunto para que se pueda transformar toda esa misoginia o esas formas de discriminación en la publicidad. Tiene que haber la participación ciudadana. Ustedes humanos y humanas han crecido pensando que una muñeca como la Barbie, ¿verdad? Es el fenotipo humano de la mujer perfecta. Piensan también que la cerveza Tecate está directamente relacionada con el éxito del macho y con un tamaño de chichis verdaderamente de llamar la atención. Las campañas publicitarias exitosas en este planeta, humanos, son las que logran que el producto se venda mucho y tienen en sus manos el poder de modelar maneras de ser. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que los comerciales modelan cómo la gente quiere ser en este mundo, y si no son así, entonces están mal? No son inofensivas, humanos, no pasan de noche. Yo nada más voy a decir una frase: que todo morirá cuando yo muera. Imposible pensar de otra manera. Oye, no, estabas entrevistando. A fondo, a fondo. Ya estamos de vuelta después de haber visto esto que fue la noche de ayer en la noche de las Publivíboras. Este evento que hace una crítica a lo peor de la publicidad, pero que a nivel publicitario y de marketing genera mucho dinero. Por mala suerte no analizamos y no nos ponemos a ver lo que nos están mostrando. Es bien triste y doloroso que en la publicidad exista misoginia, racismo y sobre todo que exista una forma de lastimarnos y de seguirnos malacostumbrando a vivir bajo esos parámetros sociales. En fin, yo creo que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir. No les digo que no vean la televisión y que vean la web, pero eso sería una opción muy interesante. En la web podemos encontrar muchas cosas. Entonces, creo que es tiempo de que nosotros, como seres humanos, nos demos chance de ser diferentes y sobre todo de pensar en lo que no nos conviene y nos lastima. Ahora me voy a ir en este momento con un segundo video. Este video es la entrevista que tuve la posibilidad de hacerle a mi invitado, Javier Lizárraga, después de que se llevó a cabo la Semana Cultural de la Diversidad Sexual en el estado de Hidalgo, ahí en Pachuca. Y bueno, aquí a partir de esto vamos a partir justamente, vale la redundancia, perdón, a partir de este video vamos a empezar el tema de hoy para recordar en qué consiste esto que es ser homosexual, es vivir en una división, vivir fracturado. ¿Qué significa esto? Así que vámonos con este segundo video, no te vayas, esto es A Fondo, yo soy Eduardo Franco y estás aquí donde la realidad la vives tú y porfa, piensa qué es lo que vas a hacer a partir de ahora porque es bien interesante que estés completo. Así que en un momento más está con nosotros el maestro Javier Lizárraga, no te vayas, no te muevas y vamos con este segundo video, regreso. ¿Cómo podríamos hacer para romper
este sistema de etiquetas, ¿de qué manera se puede lograr? ¿A través de qué y cuáles serían los mecanismos? Mira, no pretendo que tengamos que romper con el sistema de etiquetas. Lo que tenemos que romper es con el sistema social que significa de manera mejor o peor ciertas etiquetas. Cuando lo signifiquen igual, que uses o no la etiqueta va a valer gorro. Lo importante es romper con el sistema monolítico de la discriminación, de la exclusión, de este es más mejor que aquel, ¿no? Por ejemplo, con lo de Osama, que vino ahorita, ¿no? Están dando tales explicaciones porque el malo era Osama. ¿Para quiénes? Para los gringos y para Occidente. Para los musulmanes no era el malo, era el bueno, ¿sí? O sea, la etiqueta bueno o malo lo pones según te acomoda a ti. Ese es el sistema que tenemos que cambiar. El tratar de que todos tengan que pensar como yo. Y entonces, el primer paso es que el orden social no sea pensado desde y para la heterosexualidad o desde y para el macho de la especie o desde y para el adulto, porque también tenemos un sistema adultocrático que excluye a los niños, excluye a los adolescentes y excluye a los ancianos, aunque nos pongan un nombre muy mono de adultos mayores. Yo soy viejo, no soy ningún adulto mayor. Mira, como lo es mexicano o como cualquier otra, antes de que pensar en cómo vamos a implantarse los chavitos, hay que implantárnoslos en nosotros mismos, hacer autocrítica. Nosotros somos muy buenos criticando al otro, pero primero tenemos que criticarnos a nosotros, ver qué estamos haciendo nosotros mal. Cuando sepamos lo que estamos haciendo mal, sabremos cómo educar a los chavitos. Eso viene solito. Primero aprende que tú no tienes la razón per se, ¿sí? Que las opiniones pueden ser diversas. Aprendamos a debatir, no a pelear. Es que sepamos debatir, les enseñemos a los niños a debatir y argumentar. De la escuela y de los... Es que a los niños les enseñan las cosas de memoria, no a que las piensen, las razonen y las argumenten. Entonces, ¿por qué este señor se viste de mujer? Esa es la etapa ideal para no meterles broncas de que este es mejor que aquel. Y es cuando se las metemos. Entonces el problema es nuestro. Antes de que los niños, ¿cómo lo hacemos con los niños? ¿Cómo lo hacemos con nosotros? No, la bipartición no es mi lado femenino o mi lado masculino. Mi bipartición es que estoy en un sistema que está pensado para los heterosexuales y yo no lo soy. Y ahí el sistema me parte. No es que yo me parto, el sistema me parte a mí, ¿sí? A partir de tengo que salir del closet, ¿sí? O si no, vengo al fingimiento y el ocultamiento. Y no sales del closet una vez, sales del closet todas las veces que sales a la calle y te tropiezas con una persona que no te conoce. ¿Cómo podría romper esas etiquetas? ¿De qué manera se puede lograr? ¿A través de qué y cuáles serían los mecanismos? Mira, no pretendo que tengamos que romper con el sistema de etiquetas. Lo que tenemos que romper es con el sistema social que... A fondo. Un programa periodístico. A fondo. Ya estamos de vuelta y ahora ya está con nosotros el maestro Javier Lizárraga, el activista. ¿Cómo te debo de llamar? Porque... Digo, Javier, pero de alguna manera tienes algo que es bien interesante, ¿no? Has hecho una lucha social, una cuestión de investigación y sobre todo pudiste llegar y postular esta fractura que vivimos las personas diferentes, homosexuales, del tipo que sea, transexuales, ¿no? Al vivir en un sistema patriarcal que nos lastima, nos flagela. Así es. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacerlo consciente, hacer consciente de que incluso desde el momento mismo en que nacemos, si nuestros padres son heterosexuales
y constituyen un núcleo familiar dentro del orden heterocentrista, nuestros padres son los primeros, no voluntariamente, a lo mejor no a propósito, pero son los primeros que nos están dividiendo. Cuando un individuo nace, los padres piensan automáticamente que ese individuo va a ser heterosexual, que algún día se va a casar, que probablemente los haga abuelos. Ahí empieza. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer consciente de que el orden social es un orden que está hecho para unos cuantos, que son mayoría demográfica, pero que todos los demás tenemos que estar construyéndonos a contracorriente. Aquí, en este momento dije que éramos fracturados, homosexual de mediado le llamo yo. Podríamos también pensar que somos individuos como salmones, ¿no? ¿Por qué como salmones? Luchando contra la corriente. Estamos subiendo el río contra la corriente, ¿no? Ahora también pensemos, y esto es una frase que es, solo los peces muertos nadan con la corriente. Y creo que nosotros como humanos activos, porque tenemos vida, y por buscar nuestra felicidad, debemos de luchar contra la corriente y contra lo que nos está lastimando, ¿no? Aquí, en esta entrevista, dijiste algo que es muy interesante, y es salir del closet. Y comentabas que tú sales todos los días del closet cuando te presentas con alguien que no te conoce. ¿Cómo podemos, y de una forma real, muchas personas, por el sistema en el que crecieron, por las condiciones materiales de vida e ideológicas, tienen miedo simplemente de que se sepa, aunque a veces es muy evidente? Pero el autorrechazo es lo más canijo, lo más cabrón que puede suceder. ¿Qué podríamos hacer las personas que estamos dentro del closet, que no hemos tenido las agallas o las ganas, o simplemente que sabemos que nuestra vida no está funcionando, pero que al mismo tiempo sabemos que como estamos nos está lastimando muchísimo, pero también nos da miedo dar el paso de salir del closet, como se dice, o como malamente se dice, que nos daría más bien miedo vivir como somos? ¿Qué podemos hacer, Javier? Mira, no hay recetas, de hecho no todo mundo va a salir del closet de la misma manera, mucha gente no va a querer salir del closet nunca, con lo cual lo único que tienen que hacer consciente es que si no sales del closet en ningún momento, estás tú apoyando a la homofobia del sistema, porque no es el homosexual el que se mete al closet, es la sociedad que te mete al closet, es tu padre, tu madre, que a lo mejor saben que eres homosexual y lo que te piden es que no se te note, que no lo sepan los vecinos, ellos te están metiendo al closet. Entonces, si tú quieres vivir así, estás queriendo vivir de una manera humillada, avasallado. Pero aquí hay un doble problema. No solamente lo haces contra ti, lo haces contra todos los homosexuales. Yo lo que no quiero es que se confunda de que salir del closet todos los días es a cuanta persona conoces decirle soy maricón, ¿no? Sino no tenerlo que estar escondiendo. Por otra parte, hay situaciones, no es el caso de México o no es la generalidad en México, en que salir del closet es muy peligroso. Si tú eres un indígena, los grupos indígenas que se manejan por usos y costumbres son profundamente homófobos. O sea, todo este rescate de este canto a los pueblos originarios, no olvidemos que los pueblos originarios son profundamente homófobos. Entonces, puede haber asesinatos, puede haber sentencias. En otros países, como por ejemplo en Irán, es condena de muerte. Obviamente ahí no le vas a pedir a la gente que salga del closet, ¿no? Se tiene que pedir hacer todo un cambio para cambiar un sistema que permita finalmente que las mujeres sean dueñas de su propia vida, de su propio cuerpo, que los hombres homosexuales, que las mujeres homosexuales, que los transexuales, etcétera, se apropien de su cuerpo. Pero hay sistemas muy, muy fuertes, acotador. El caso de México no es cierto. Hay muchísimos homosexuales que han salido de México pidiendo asilo político en el extranjero porque la homofobia los anda persiguiendo. Pero estamos de acuerdo que eso, y me gustaría también retomar esta parte. Creo que
hoy que estamos a unas horas de celebrar 30 años del virus del VIH, o el virus de inmunodeficiencia humana. Que son más de 30, ¿eh? Que son ya más de 30, exactamente, pero bueno, se celebran oficialmente 30. Creo que también más adelante me gustaría que nos platicaras cómo el vivir en este mundo limitado, en este mundo lleno de prejuicios, también nos pone más en riesgo, no solo del VIH, sino creo que también de la violencia, creo que también del maltrato, de la automofobia y sobre todo de que sin darse cuenta, yo creo que nuestras familias, nuestros padres, la misma cultura mexicana nos ha hecho pensar y creer. Digo, a muchos sabemos que en este momento la Ciudad de México es una ciudad de vanguardia en cuanto a leyes, en cuanto a nuevas costumbres y sobre todo en cuanto a derechos. Pero esto no sucede al interior del país. Sin embargo, también sabemos que esta situación que se vive no solamente es lo que comentaba hace un momento de la publicidad, esta publicidad misógina que insiste en hacer, por ejemplo, estaba viendo ayer un anuncio de Tecate donde dicen, es niño, ¿no? Por un nuevo amigo, ¿no? ¿Y dónde queda la figura femenina que al final de cuentas todos tenemos eso, ¿no? Que es una energía masculina y femenina. Pero dime, Javier, ¿qué pasa con esta cultura machista, hembrista, que de alguna manera nos deja, yo creo que indefensos muchas veces, porque los miedos son muy, muy duros? Mira, vamos a pensar de esta manera. No nos deja indefensos. Nacemos indefensos, todos los seres humanos, y tenemos que aprender a defendernos. Ahora, si el individuo dice, es que me da miedo, es que me amenazan, bueno, aguántate tu cobardía y sal adelante. Y si no, atente a las consecuencias. O sea, es que verdaderamente la excusa de me da miedo, que mi mamá le va a dar un infarto, que mi papá me va a desheredar, no es verdaderamente justificable. Tú estás generando, tú te estás convirtiendo en cómplice de tu enemigo. Al quedar tú en el closet, tú eres cómplice del enemigo. Es decir, tú te vuelves como una especie de víctima y autovictimario, ¿no? Tú eres víctima de un sistema, de un discurso, de una historia homófoba, etcétera, etcétera. Pero al asumirlo y no hacer nada para cambiarlo en tu persona, mucho menos en la del vecino, estás permitiendo que esto se reproduzca por secula seculorum, ¿sí? Quizás, así como estás tú en silencio, calladito, muerto de miedo, tienes o un hermano, o un primo, o un vecino, que está exactamente en las mismas. Tú estabas diciendo, la situación en México, la Ciudad de México es distinta, pretenden que es gay friendly, para nada, gay friendly será si acaso la calle Amberes, claro. Punto, ¿no? Pero bueno, te puedes casar, etcétera. Pero en el resto del país no. Hace 30 y tantos años cuando empezamos el activismo, en la Ciudad de México era mucho más homófobo y más peligroso que lo que hoy es en cualquier otra parte de la República. ¿Y estás de acuerdo que no tenemos nosotros conciencia de ese proceso histórico que se vivió en lo que es la historia de la cultura LGBTI, si se le puede llamar así, ¿no? Más que no tenemos conciencia, no tenemos interés. Mucha gente dice, pues ya están los bares, ya ¿para qué pienso en estos vejestorios? Finalmente, evidentemente, se van a divertir con nuevas cosas. Pero ya se ha dicho muchas veces para muchos otros temas. Desconocer nuestra historia lo único que hace es que cometamos exactamente los mismos errores. Y si nosotros no consideramos que el México de hoy ha sido construido con los que estuvieron antes, para bien y para mal, o sea, claro, en sus lados positivos y en sus lados negativos, no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos construyendo nuestro mañana y el de las generaciones que vienen. A ver, Javier, creo que me parece bien interesante, porque el hecho de que nos digan como seres humanos, oye, ¿sabes qué? Que si olvidas tu historia estás condenado a repetirla, ¿no? Que es una frase maravillosa que está ahí en una celda de Auschwitz. Me parece que son frases que llegan a quedarse hasta vacías. Pero, ¿qué te parece si nos cuentas, vamos a un pequeño corte rápidamente, y enseguida nos cuentas qué es lo que realmente
sucedió. Y quiero que este corte sea un spot que prepararon mis compañeros de Canal G, todo este equipo que ha hecho posible una comunicación diversa y una programación muy diversa para todos ustedes. Este spot, si por ahí lo tiene Marquito, que es para celebrar estos 30 años de el VIH en México. Y enseguida, ¿qué te parece, Javier, si nos cuentas cómo fue esta situación en una experiencia histórica? ¿Cómo era la vida hace 30 años? ¿Cómo era esta represión sexual, esta represión social y sobre todo esta verdadera homofobia que terminaba en asesinatos constantes, maltratos y donde la única forma accesible era ser un afeminado siempre sufrido, que es el arquetipo que vendieron las películas de los años 70, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí le pregunto a mi operador Marcos si está este spot, ojalá que les guste, se ha estado transmitiendo a lo largo de la programación de canalg.tv, así que vámonos con esto, no te vayas, no te muevas, yo soy Eduardo Franco, esto es A Fondo, acompañado de él, Javier Lizárraga. Regresamos. A fondo. Es imposible mirar el pasado y dejar de pasar. No te olvido que
fondo. Ya estamos de regreso en esto que es A Fondo, acompañado de Javier Lizárraga. Y esto que estaban viendo era el middle o el popurrí, como se llamaba en los años 80, que canta Karina Ricco, retomando estas rolitas que a muchos los hicieron vibrar por allá, por esa década, y que ahora Karina Ricco se junta con otros cuates que son los hijos de algunos famosos y un nieto que es Rafael Negrete, que justamente hoy se está llevando a cabo la conmemoración de a Jorge Negrete, y que bueno, se juntaron para hacer este tipo de música y que la neta está bien interesante. Así que si ustedes quieren se pueden lanzar el próximo 3, creo que van a estar ahí en el Babilonia Show Center, así que ya saben. Y aquí continuamos con el maestro, amigo, activista Javier Lizárraga, pero antes quiero mandar un saludo a todos los que se encuentran aquí, a Hernán, a Mac, a Palas, a Parajón, a Rubén, a Tochín y a todos los anónimos que están por ahí. También aquí está Malcoco y Tu Mente Perversa. Así que yo creo que ya se están preparando para ver estos cuates que son bien intensos en Sexomanía. Y no te olvides que el próximo 15 de diciembre celebramos nuestra posada de Canal G, así que no puedes faltar. Te estaremos dando los detalles, pero bueno, estamos aquí con Javier. Javier, platícanos. Digo, tú has vivido, has sido activista, pero al mismo tiempo conoces cómo fue el contexto y supongo que fue desgarrador en algún momento el cómo se vivía siendo homosexual hace algunos años, hace 30 años más o menos. Platícanos. Mira, digamos que las cosas han mejorado. En aquella época había asesinatos, había secuestros, había suicidios, pero no se decía que eran de homosexuales, ¿no? Hoy ya por lo menos se dice asesinaron a fulanito que era homosexual, entonces ya podemos contabilizar a nuestros muertos, antes no. Pero eso no era solamente lo más grave, en la cotidianeidad el peligro era impresionante. Los bares, cuando había, que generalmente abrían y cerraban rápidamente, no podías bailar, no podías tomar de la mano a tu novio, no podías besarlo en la mejilla. Wow. Estaba totalmente prohibido. La policía podía entrar en cualquier momento al bar y si veía algo que le parecía inmoral, todos al bote. ¿En serio? Todavía era más grave. Como no se podía bailar y todo esto, pues se iba a bar a tomar una copa, a encontrar amigos y luego se organizaban fiestas en casas. La policía podía entrar sin orden de cateo a tu casa, hicieron una fiesta de maricones, al bote. Oye, pero te estoy hablando de los 70, no es tan lejos. No, claro, o sea, digo, son 30 años, 40, ya son 40 años básicamente, ¿estás de acuerdo? Pero en verdad, constitucionalmente, y digo, sabemos que la Carta Magna es el deber ser, pero a pesar de eso, ¿y ustedes no podían demandar o no podían levantar una queja o algo así? Bueno, para empezar, para demandar y levantar una queja, primero tienes que salir del closet. Claro. Ahí la trampa. Mientras estás en el closet, te tienen agarrado. Javier, ¿qué fue lo primero que se logró? ¿Qué fue lo primero que se logró como comunidad que pudieras decir, a huevo, ya tenemos un derecho extra? Mira, yo no diría, lo primero que se logró fue hacernos visibles y hacer oír nuestra voz. ¿Y eso cómo y cuándo fue? Primero hubo, por ejemplo, a través de un grupo que le llamaban Movimiento de Liberación Homosexual, pero que era un grupo que no salía a la calle, sino que escribía cartas, que se denunciaba, por ejemplo, una carta firmada por Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis y demás, hablada en tercera persona. O sea, ni siquiera se reconocían como parte de ese movimiento, como autores del mismo. Nancy Cárdenas siempre se reconoció como lesbiana públicamente, Carlos Monsiváis no se reconoció jamás. Claro. ¿No? Y denunciaban algunas arbitrariedades que se hacían, pocas, ¿no? Pero tú como persona, primero, te agarraba la policía en la calle porque te veía torcidito o porque lo que quieras, ¿no? O sea, solamente por ser amanerado tenías que, o afeminado, sí. ¿Podías ser detenido? Claro. Podía ser detenido, podía ser violado por los policías y chantajeado. Si no les dabas esto, si no les dabas lo otro, te acusaban con tu papá
o en la escuela o en el trabajo en dado caso. O sea que, por ejemplo, ibas caminando por la calle y eras afeminado. Entonces, los policías te agarraban y o les aflojabas a huevo o te acusaban. Y a veces te acusaban, te llevaban al torito, pero aparte te sacaban todo lo que tenías y pues si tenían antojo te violaban tranquilamente. Y obviamente eran ¿con violaciones. quién te quejabas? Pero esas violaciones no eran ni siquiera placenteras para el sujeto. Una violación jamás es placentera. Una cosa es que te guste, que te la metan, y otra cosa es que te la metan cuando no quieres y que estás muerto de miedo. Eso no lo goza nadie, ni siquiera los masoquistas. Oye, y dime una cosa, de verdad, Javier, ¿cómo fue vivir en ese momento? O sea, ¿qué te dio a ti? Y digo, a ti como, no como activista, sino a ti como Javier, el humano. O sea, ¿qué fue lo que realmente sentías? Digo, yo debo decir que yo estuve privilegiado porque tuve la posibilidad de tener una educación y dedicarme, y desde mis estudios empecé a preocuparme y a ocuparme de aspectos que me parecían interesantes. Soy antropólogo, que es la disciplina más egocéntrica del mundo, ¿no? En el nombre Claro. lleva, pues a quienes estudiamos, pues a nosotros mismos, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo tenía esta ventaja. Yo, por otra parte, salí del closet, digamos, con mi familia. No es que salí del closet, cuando me hicieron preguntas yo contesté claramente. Claro, no tuviste miedo de hacerlo y sabías quién eras. Claro que tuve miedo, pero me lo aguanté. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue el salir del closet para ti? Pues mi madre en un momento dado me hacía preguntas que por qué andas con tanto tiempo con fulanito que te llama cada rato y ya no ves a otros amigos o otras amigas. Y les dije, ¿por qué crees? Porque es mi pareja. Ok, ¿y así se lo soltaste? ¿Así? Ok, ¿y qué pasó? Empezó ella a tratar de justificar y le dije, no te justifiques, ni siquiera eres culpable, ¿eh? Si te echaron el rollo freudiano de que por una madre ausente, quién sabe qué, no eres culpable. Entonces fue trabajar con ella y trabajar conmigo. Con mi padre, afortunadamente, era un hombre que era del siglo XXII, todavía no debiera haber nacido. Claro. ¿No? Cuando alguien le dijo, es que ya te enteraste que tu hijo es homosexual, ¿ya te lo dijo? Porque fue un amigo de él. ¿En serio? Que era tío de otro amigo mío gay, que se enteró de su sobrino, entonces le dijo... Aparte puros dimes y diretes, ¿no? O sea, puro chisme, claro. ¿Ya te dijo Javier que es homosexual? Y mi padre dijo, no, pero fíjate que estoy pensando algo que me preocupa todavía más. Sí, ¿qué era? Mi hija ya se casó y no me ha dicho que es heterosexual. Así le respondió tu papá. Por eso te digo que mi padre era del siglo XXIII. No, claro, tu papá estaba en otro rollo. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos y hablamos acerca de este proceso, de cómo se vivieron los primeros años del virus de inmunodeficiencia humana, cómo fue el empezar a perder amigos por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y sobre todo, tú como activista, como testigo de este momento histórico, que porque aquí sí hay algo, no estamos hablando de historia por los libros, estamos hablando de historia por ti, que es tu vida, lo viviste y experimentaste estos momentos. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de esto? Vámonos ahora sí con este spot que prepararon aquí todo el equipo de Canal G.tv, y yo soy Eduardo Franco. Un saludo a todos los que están por ahí por el chat, y yo regreso. Esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. A fondo. Ya estamos de regreso con esto que es A Fondo, donde la realidad la vives tú, acompañado de Javier Lizárraga, que la neta es que se aventó una puntadota con su papá del tercer milenio, la neta, yo creo que sí. Pero hay algo que estábamos platicando mientras pasaba este spot maravilloso que preparamos aquí los amigos de Canal G.tv, y es algo que es bien interesante.
A Javier, su familia le enseñó algo, a ser valiente. ¿Qué significa, Javier? Y me gustaría que nos lo dijeras como ser humano, como antropólogo, ¿qué significa ser valiente? ¿Y cómo se puede ser valiente? Porque la neta es que a veces todos tenemos un chingo de miedo de ser, de estar y de vivir. Y eso está muy cabrón, ¿no crees? Sí, mira, yo no puedo dar ninguna receta. Yo, mi familia me enseñó a ser valiente porque mis padres son refugiados españoles, vivieron la Guerra Civil Española y mi padre estaba en Francia muy tranquilo cuando estalla la guerra y él va de voluntario a la guerra, ¿no? A defender sus ideales. Solo por sus credos, entonces. Y por su ideología y por su amor a la gente, ¿no? Y mi madre también es una refugiada y además era una aventurera. Mi madre era un ser que exploró la selva de Venezuela. Wow. O sea, ellos eran seres que sí les daban miedo las cosas porque sabían los peligros, claro, pero buscaban cómo protegerse, pero además ir hacia adelante. Y eso nos lo enseñaron. Mi hermana no lo aprendió, por ejemplo. Mi hermana es mucho más cobarde, ¿no? Claro. Ha hecho muchas cosas, es una maravillosa madre, etcétera, pero no le enseñaron ese luchar. Y yo, efectivamente, yo no podría vivir acobardado. Pero, por ejemplo, Javier, y digo, estamos hablando de Javier Lizárraga en específico, que tuvo una posibilidad de ser como es y de ser quien es. Pero para los amigos y nuestras amigas que nos están viendo o que nos van a ver en la repetición y que de alguna manera se están cagando de miedo, Javier. O sea, tú, en tu experiencia, en una frase, no sé cómo, porque la neta es que a veces creo que es muy difícil dar consejos, pero sí creo que es fácil a veces dar una idea de por dónde generar valentía, de cómo ser valiente, de cómo agarrar y decir, ¿sabes qué? Tengo bien puestos los huevos, tengo bien puestos los ovarios y a huevo que voy a vivir por mí, por mi vida, por mi felicidad. ¿Cómo? Mira, yo creo que una de las cosas que no contábamos en aquella época, pero que sí cuentan ahora, es aproximarte a gente que ya ha pasado por una experiencia de tener que luchar contra algo y aprender de ellos, ¿no? Hay un gran desprecio a la gente de las generaciones anteriores. No es que busques cuchiplanchar con ellos si no te gustan. La gerontofilia no es una obligación. Claro, y cada quien elige lo que quiere. Pero puedes aprender. Cuando los de mi generación, cuando yo era de 20 años, de 18 años, nos aproximábamos a los homosexuales mayores para aprender cómo se movían en el mundo. ¿Sí? Ahora no necesitas que te digan dónde están los bares porque tienen su banderita de arcoíris, ¿no? Pero en aquella época ni siquiera eso sabías. Tenías que aprender dónde estaban. Claro, y aparte, aquí yo creo que acabas de decir algo muy claro. Antes, yo creo que ustedes no tuvieron ni la idea de que iba a existir un canal como este. No, para que nada. Te brindara. A lo mejor no tienes que acudir con el viejito vecino que es rezagado por la colonia, ¿no? Pero yo creo que ahora ya tienes esta posibilidad de encontrar opciones en la red que te permiten conocer y acercarte. Y sobre todo, estamos viviendo un momento maravilloso, por lo menos en la Ciudad de México, que es que puedes ser tú y no hay pedo. Y si lo hay, puedes denunciar incluso a tu familia. Y hay otra cosa, y de verdad creo que el ser valiente vale mucho la pena. Cuando yo salí del closet, que más bien ni siquiera salí, hice mi drama, mi big drama, ¿no? Fue muy estúpido, la verdad, porque el único que sentía miedo, el único que pensó por dimes y diretes de cuates y chismes de es que a mí me corrieron de la casa, es que me dieron una madriza y todas esas mamadas, la verdad es que digo, yo lo agradezco porque yo no tuve ese pedo. La verdad es que fue como bastante fácil y el único que tuvo mucho tiempo miedo fui yo. Y era miedo a ser yo mismo. Y eso es algo que yo les puedo comentar, ¿no? O sea, lo más cabrón para mí ha sido el tener miedo de ser yo mismo. Y yo creo que eso es lo más duro para todos. Sí, mira, hay una cosa. Hay muchos que sí tienen amenazas y que los padres son muy violentos y muy machistas, etc. Pero la inmensa mayoría de los casos, el propio homosexual se hace una película previa. Una chaqueta mental bien que cabrona, la mamá ¿verdad? se va a morir de infarto, que la abuelita quién sabe qué, que el papá lo va a agarrar a tortazos y lo va a correr de la casa o lo va a poner a trabajar como el último esclavo del mundo. Y la mayoría de las veces
Dicen, es que mi mamá le va a dar un infarto. Bueno, pues ¿sabes qué? Consíguele un cardiólogo. Claro, ¿Sí? digo, de que le den un infarto a tu mamá a que vivas infeliz toda tu vida. O que te dé un infarto a ti por represión. No, y aparte, ¿sabes qué? Que yo creo que lo más cabrón que puede pasarle a un ser humano es siempre vivir siendo quien no es. Porque qué hueva, o sea, imagínate nada más vivir dándole gusto al mundo y no dándote gusto a ti, o sea, aparte Dicen que todo el Benito rollo- Juárez acabó con el esclavismo en México. Con el esclavismo en México debemos de acabar nosotros. Claro, Porque estar en el closet es ser esclavo. claro, estar en el closet de ser esclavo y aparte ser un esclavo muy maltratado. Oye, pero ya nos queda poco tiempo, nos quedan muy poquito, la verdad, y ha sido un placer compartir esta noche contigo, Javier. Pero platícanos, hace 30 años, digo, creo que estamos hablando de que el VIH nos llega a todos, el VIH ya no mata, es una enfermedad crónica, aún no es curable, pero existen medicamentos que te permiten tener una vida realmente normal, Siempre y cuando no tengas efectos secundarios. Mi pareja Exactamente. muere por eso. por efectos secundarios. Sí. Y tomemos en- 25 años de pareja. Y tomemos en cuenta esto, que los medicamentos sí generan efectos secundarios. Sí. Y algunos los genera, algunos otros no. Pero hay algo, Javier, que sí me gustaría que nos contaras. Y es, ¿cómo se vivió, porque tú lo viviste en carne propia, cómo se vivió ese momento de la aparición del VIH? ¿Qué sucedía entre las personas? ¿Cómo fue el hecho de los primeros preservativos de cerdo? Mira, lo primero ni se llamaba VIH ni se llamaba SIDA. Era una enfermedad extraña. Y nos tuvimos que enterar unos cuantos leyendo revistas en inglés. Y aquí ya empezaba a entrar el VIH y nosotros no se sabía que era un VIH. Y luego cuando ya se sabe, empiezas de repente a darte cuenta que mucha gente de tu alrededor está desapareciendo. Tu agenda, ahora tenemos las agendas en los Electrónicas, claro. teléfonos, ¿no? Pero antes tenías agendas en libretitas, ¿no? Sí. Y empezabas a poner crucecitas. Tu agenda se convertía en un obituario. Yo hubo por lo menos 2 o 3 años en los que por lo menos 2 personas al mes conocidos morían. 2 personas al mes conocidos. A veces 1 por semana. ¿En serio? ¿Y eso qué te generó, Javier? ¿Miedo, desesperación, No, desesperanza me generó- o ganas de decir, puta madre, voy a agarrar y voy a hacer algo? Por algo desde el 83 hasta que muere mi pareja, yo estuve en el activismo de lucha contra el SIDA, además de en el activismo gay, porque nunca lo separé, nunca abandoné el activismo gay. Muchos activistas gays dejaron todo por el activismo por lucha contra el SIDA y me parecía que era necesario hacer las dos cosas. Activismo gay y activismo en Contra pro, el SIDA. bueno, en pro de la salud, más Sí. bien, ¿no? Y, Porque bueno, incluía ya básicamente contra el todo. SIDA era, o sea, usar los talleres de sexo seguro, dar información, etcétera, etcétera, ¿no? Estar tratando de contra la diseminación del SIDA y contra la represión por el SIDA. Por lo mismo también, por ejemplo, mi pareja fue de los primeros en el año 90, cuando él se entera que es VIH, en un congreso habla en primera persona como VIH positivo. ¿En serio? La salida del closet del VIH es fundamental también. Ahora, creo que... No es una obligación. No, pero creo que es algo bien interesante. El hecho de que tú hables de lo que es tu realidad, ¿no? O algo que te está afectando, creo que te hace más valioso porque ahora ya no hay razón para ocultarte de nada. Ahora yo creo que lo único que te puede dar miedo es ocultarte de ti mismo y es lo que te puede lastimar más. Y de verdad, qué padre, ¿no? Me gustaría que nos dieras el nombre de tu pareja. Luis Armando La Madrid. Luis Armando La Madrid fue tu pareja. Pues bueno, la verdad es que creo que fue un ejemplo para nosotros como seres humanos. Y recordemos que el VIH no solamente afecta a la comunidad LGBTTI, sino ya afecta a todos. Y Siempre afecta nos a todos. Pero ¿estás de acuerdo también que había un estigma sobre la homosexualidad relacionada directamente al VIH? El primer caso que se tiene de muerte por SIDA, antes de saber que era SIDA y antes de nada de eso, De un es una doctora, mujer heterosexual danesa en África, ¿En serio? que murió de algo extraño. Ya después se dieron cuenta que era de VIH. Oye, Javier, y platícanos, ¿qué es lo que viene como población humana
¿cómo hacer frente al VIH? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo ponerte, decir, vamos a luchar o más bien ¿qué vamos a hacer? ¿Es una lucha lo que se tiene que hacer? ¿Es la palabra? Una lucha no en el sentido como Calderón contra el narco, ¿no? Sino es una lucha de tú luchar contra tus miedos, tú luchar por rescatar a la gente que tiene miedo, o sea, de entenderles la mano y tenderles la palabra, y tenemos que ser oídos y bocas y gargantas de todos nosotros. Esto es un trabajo interminable. Mientras el SIDA no sea una enfermedad que se cura como la sífilis, la gonorrea o cualquier otra cosa, mientras sea una enfermedad que sí te puede matar, aunque ya sea crónica. Pero bueno, si te ¿Sí? puede matar ¿Sí como te la puede diabetes, matar? pero hay que también tomar en Igual cuenta, que como una diabetes, como una hipertensión mal Exactamente. cuidada y como cualquier enfermedad crónica, Te una puede matar. cirrosis Por hepática, eso. ¿no? Que te puede matar. Mientras sea así, tenemos que estar tendiendo la mano, enseñando, educando a otros y educándonos a nosotros. Porque además, todo esto, toda la realidad cambia constantemente. Claro. Y No hay que dormirnos en los laureles. Y aparte yo creo que también hay que mencionar, no sé si tú estés de acuerdo con este punto, que el VIH, como cualquier otra enfermedad crónica, si hay discriminación, si hay miedo, si hay falta de amor y si hay falta de apoyo, destruye más rápido. Así Porque hay algo que es bien interesante, que se ha demostrado en los últimos años, que tú, si estás deprimido, te generas una baja en tus defensas, aunque no seas VIH. Entonces, yo creo que hay que tomarnos la mano, de verdad, como seres humanos, y no discriminarnos. O sea, en serio, todos tenemos algo de qué avergonzarnos, pero si en lugar de avergonzarnos de eso, lo tomamos como una opción más en nuestra vida, ¿qué puede pasar, no? Más que avanzar como sociedad, y avanzar como una sociedad que realmente nos respetemos los unos a los otros. Y que sepamos reconocer, me equivoqué. Claro. ¿No? Ser autocríticos. Sí, ser autocríticos, eso me parece excelente, Javier, que es, sepamos decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes qué? Lo voy a volver a intentar y lo voy a hacer, que es lo más importante, porque está bien chingón agarrar y decir, ay, sí, me equivoqué, ¿no? Pero ¿de qué te sirve? Me equivoqué, pero voy a corregirme. A huevo, ¿no? y voy a hacer algo más grande, ni siquiera para los otros, sino para mí mismo. Y bueno, ya estamos a punto de despedirnos, Javier. En verdad, me encantaría tener horas y horas platicando contigo. Yo creo que el próximo año vamos a generar algo también bien interesante. Son las 9 de la noche con 1 minuto en la Ciudad de México. Y bueno, en un momento más vienen los chicos, esta bomba de sexomanía, que ustedes no se lo pueden perder. Ya saben que son tus fantasías al 3x1, así que ya sabes, puedes estar aquí fantaseando con ellos. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, me gustaría... Gracias a ustedes. Y me gustaría de verdad que nos dieras un mensaje para esta noche que estamos a punto de celebrar oficialmente hablando, porque estamos de acuerdo que el VIH tiene más tiempo y la historia va de más atrás. Nos acabas de decir de una doctora danesa que falleció y es el primer caso en una mujer, así que, ojo, no se dejen comprar las historias que nos venden los medios de comunicación y sobre todo que nos siguen queriendo acotar como población diversa. Y ¿sabes qué? La diversidad también incluye a las personas con capacidades diferentes, como ahora se les dice. Y a los heterosexuales. A los heterosexuales, porque es parte de la misma diversidad. Así que dejémonos de hacernos güeyes y tomemos en cuenta. Pero Javier, por favor, danos un mensaje para todas y todos, para todes. Te puedo dar el mensaje que el grupo Guerrilla Gay, que es el grupo al que yo pertenezco, decía: la presencia de tu ausencia. Si tú no vas a estar, yo de todas maneras voy a estar presente por ti. Y bueno, creo que nos lo acabas de demostrar. De verdad, un aplauso y mucho respeto a tu marido difunto. Y qué bonito que lo podamos decir así. Y bueno, amigos, la verdad es que con esta sensación energética que estoy vibrando con Javier en este momento, aquí en el estudio de Mérida 122 en la Colonia Roma, estamos a punto de terminar esto que es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Ya sabes, no solamente vivas en el planeta Tierra, haz vibrar al planeta Tierra pensamientos positivos, actitud positiva, energía positiva. Y el próximo miércoles, en punto de las 8 de la noche, estoy con todos ustedes. Sean felices y adiós.